bienvenidos a el patio de mi casa. Hoy les tengo un video un poquito diferente en el que les voy a platicar todo acerca del horno Oster con freidora de aire. Pues voy a comenzar platicándoles mi experiencia personal de él, por qué me decidí por este horno. Pues miren, yo como ya les había platicado en otro video, desde hace mucho tiempo horneo prácticamente todo el pan que se consume en casa. Además uso el horno para las comidas porque es muy práctico meter al horno pollo, vegetales o salmón y vegetales, todo junto y tener la comida lista de una sola vez. Eso me encanta. Pero yo tengo el horno de la estufa que es muy grande y en algunas ocasiones quería hornear solamente un panqué o meter 3 trozos de pescado al horno, y pues encender ese horno tan grande era un desperdicio de espacio y de recursos, pero así lo hacía. Entonces comencé a pensar en adquirir un horno que se acoplara a mis necesidades en cuanto al tamaño, porque mi cocina es pequeña y el espacio donde lo tengo pues es reducido, cabe perfecto. También de presupuesto, porque no iba yo a gastar 10,000 pesos en un horno, y que tuviera las funciones que yo necesitaba, que era hornear, asar y tostar básicamente. Ahí comencé yo a buscar hornos y encontré varios, pero en esa búsqueda encontré este que además tenía el horno de convección y la freidora de aire. Con esas funciones encontré varios hornos, pero yo compré este horno hace como un año, cuando empezó todo este asunto de la pandemia, así que toda mi búsqueda la hice en línea. Entonces encontré en una tienda en Coppel este horno en 2,700 pesos, que es un aproximado como $130. Créanme que pienso que eso fue un error de la tienda, porque en todas las otras tiendas estaba en 4,000 pesos, en 3,500 o lo más barato. Entonces lo vi a 2,700 pesos y lo compré. Rapidísimo, eso sí, tardó como un mes en llegar, pero bueno, después de todo estábamos en cuarentena y no iba a salir a las tiendas a buscarlo, entonces me resigné a la tardanza en la entrega. Llegó, lo empecé a usar y me ha convencido mucho su funcionamiento. Lo uso, créanme, al menos una vez al día, y hay días que se usa hasta 3 veces. Bueno, ahora vamos a platicar sobre los accesorios y las medidas del horno. El horno, como podrán ver, es pequeño. Y bueno, pues de alto mide 38 centímetros, considerando sus patitas, no solamente el área de horno. De ancho mide 40.5 centímetros. Esto para que ustedes consideren dónde lo van a poner, a ver si cabe. Y de profundo, que es muy importante porque a veces nos dan las medidas de esta parte, pero consideremos que el horno también tiene unos topes y tiene un cable que no lo vamos a presionar para que quede muy pegado. Entonces, desde esta parte hasta los topes, el horno mide 44 centímetros. Entonces consideren ustedes estas medidas que les doy para que vean si cabe donde planean ponerlo. Bueno, ahora vamos a ver los accesorios. El horno llega con estos accesorios. Como podrán ver, ya tienen bastante uso. Y bueno, esta es la rejilla que vamos a colocar. Voy a abrir el horno. Tiene esta
charolita que se puede quitar y se puede lavar. Esta, en cuanto llegó, poquito uso y se manchó un poco, ya así se quedó. Pero este es para que saquemos que si cae un poco de líquido, que si cae en pan, qué sé yo, esto se puede sacar para lavar. Luego va esta rejilla, que es la de hornear, que podemos colocar en la parte baja. Solamente tiene dos partes para colocar rejillas. La parte baja, cuando vamos a hornear, por ejemplo, un pan, o vamos a poner algo que tiene que es más elevado, lo ponemos ahí. Pero si ustedes van a tostar, la pueden colocar en la parte de arriba y ahí ponen la charola del alimento que van a tostar. Si van a usar la freidora de aire, siempre va sobre esta. Así va. Esta es la canastilla para poner los alimentos que van a freír, y esta debe ir abajo, porque en realidad esta no se atora. Si la meten así, no tenemos dónde atorarla. Entonces, en esta es la que se pone siempre en la parte alta, y encima va la rejilla con los alimentos que ustedes van a freír. Hay algunos alimentos que al freírse tienen escurrimiento y entonces cae en esta charola, así no va a caer hacia abajo y podemos sacarlo para lavarlo. Aquí el horno, les voy a platicar, una vez que ponemos esta rejilla, el alto, desde aquí acá, el alto es de 16 centímetros. Consideren que no van a poder poner algo que de esa medida, ¿no? Tiene que ser más abajo, porque entonces pegaría con el calor que emite el horno desde la parte alta. De profundidad en el interior tiene 32 centímetros y la capacidad de ancho es de 31 centímetros. Esto se lo digo para que sepan ustedes qué charolas y qué moldes pueden poner. Ahora les voy a platicar sobre las funciones del horno, pero hay un dato que creo que es muy importante mencionarles, que es que el cable del horno es muy cortito. Es para que ustedes tomen en cuenta que donde lo van a conectar llegue al tomacorriente bien. Bueno, el horno tiene 3 perillas solamente. La primera, que es las funciones, la segunda, que son la temperatura, y esta, que es el timer. Tenemos como funciones asar, tostar, la freidora de aire, horno y horno de convección. En la temperatura tenemos un área en la que nos marca que la podemos usar para mantener nuestros alimentos calientes una vez que ya están preparados. Luego tiene la temperatura en grados Fahrenheit y en grados centígrados. Y hasta el final nos marca que es la temperatura en que debemos ponerlo cuando vamos a usar la función de tostar. Y luego tenemos el timer, el tiempo de cocción que le vamos a poner, y aquí es cuando se enciende el horno. Cuando giramos esta perilla y ponemos el tiempo en el que vamos a dejar nuestros alimentos, ahí es cuando se enciende el horno. No tiene un botón de encendido y apagado. Entonces acá comenzamos con las funciones. Asar. Bueno, asar, ya saben, pollo, pescado, carne, y la temperatura de acuerdo a lo que diga su receta, claro. Tostar, pan, sándwich, quesadillas, en fin. Luego tenemos la freidora de aire. La freidora de aire, como yo les decía, tienen que poner la charola. Ponen la charola, hay que precalentar, esto es muy importante, hay que precalentar la freidora de aire unos 3-5 minutitos, ponen sus alimentos aquí en la canastilla, lo meten en la rejilla de arriba, aquí,
Listo. La freidora de aire depende de lo que ustedes vayan a freír. Por ejemplo, las alitas tardan unos 25-30 minutos, las papas. El instructivo del horno trae un listado de alimentos y el tiempo en el que lo van a poner para usar la función de freidora de aire, y créanme que están muy bien calculados. Solo que yo les recomendaría que a mitad de ese tiempo saquen y volteen los alimentos y lo vuelvan a meter. ¿Qué es lo que yo hago con las papas fritas? Que muy pronto les voy a tener un video para explicarles cómo preparo las papas a la francesa en este horno, en la función de freidora de aire, y quedan perfectas. Bueno, luego tenemos la función de hornear. Bueno, pues esto es para un pan, para alimentos, para galletas, en fin. Y finalmente está la función de horno de convección. ¿Qué es el horno de convección? Bueno, pues en diferencia con la función horno, les voy a explicar un poquito con detalles abriendo aquí. Cuando nosotros vamos a hornear un alimento, el calor va a salir de la parte de abajo y de ahí va a subir. Eso hace que nuestros alimentos se vayan cocinando de esa manera. Por eso es tan importante que se precaliente el horno. Siempre cuando vamos a usar la función hornear, hay que precalentar unos 3 o 5 minutos. Esto es importante para que cuando metamos los alimentos ya esté el interior caliente. La diferencia con el horno de convección es que tiene un ventilador, el horno, que lo que hace es que al encenderlo y encender el calor, el ventilador lo mueve de tal forma que la cocción es más uniforme. Y ustedes dirán, podemos meter todo ya en horno de convección porque la cocción es más uniforme. No, no es tan fácil, porque el horno de convección toma menos tiempo para cocinar y también se puede usar a menor temperatura, lo que podríamos decir que es mejor, pero depende de lo que ustedes vayan a cocinar. El horno de convección no lo usen, por favor, en un pan que sea con levadura. Por experiencia personal se los digo, no sube bien el pan. Entonces lo pueden usar, por ejemplo, en algún guiso, lo pueden usar en galletas, en una tarta, porque la tarta no lleva polvo para hornear. Entonces en ese tipo de alimentos lo pueden usar y van a quedar más crujientes, más doraditos, tostaditos de arriba, muy bonitos, pero tampoco se vayan con la pinta de que ya lo pueden poner todo así. No, hay que calcular antes la receta y ver cuánto tiempo menos hay que hornearlo y a qué temperatura. Entonces, si su receta no menciona horno de convección, no lo usen, y tampoco si no tienen tanta práctica, pues mejor poco a poco. Yo lo que hago es que los panes y algunos alimentos los pongo, y todos los pasteles y panes que son de levadura los pongo en hornear, nada más. Y el horno de convección sí lo uso para algunas carnes y lo uso también para galletitas y otras cosas. Bueno, la temperatura, bueno, pues dependerá de su receta. Todo lo que es panes, regularmente yo lo pongo en 175, 180 grados centígrados. Lo que es para freír lo pongo, dependiendo, en 205 o 220, 25 grados. Y el timer. El horno menciona que siempre, cuando vamos a usar el horno por menos de 20 minutos, lo que debemos hacer es girar la perilla hasta 20 y luego bajar a, por ejemplo, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 7. No sé por qué se hace, pero si el instructivo lo dice, bueno, pues hay que hacerlo para que tenga el funcionamiento. Yo lo voy a conectar, aunque no lo voy a poner a trabajar, pero nada más para que vean un ejemplo. ¡Ay, no llega! ¡Ay, no llega!
Ya llegó. Bueno, este es nada más para que vean un ejemplo. Si lo vamos a poner en hornear, vamos a suponer que voy a meter un pastel, pues entonces lo pongo en hornear, lo voy a poner en 180 grados y lo voy a poner por 40 minutos. Cuando mueva yo esta perilla a los 40 minutos es cuando va a comenzar a funcionar. Ahí está. Si ven, se encendió el foquito, ya está funcionando y está contando el tiempo. Si voy a tostar, por ejemplo, un pan por unos 10 minutos, entonces pongo tostar, lo voy a poner a 230 grados y porque es donde nos marca que hay que ponerlo cuando vamos a tostar algo. Y lo voy a poner 5 minutos. Giro hasta 20, recordemos que es lo que nos dice el instructivo, y luego bajo hasta 5 minutos. ¿Sí? Bueno. Cuando usamos la función de horno de convección y freidora de aire, se va a encender el ventilador y esto va a hacer un ruido un poco más fuerte porque es precisamente este ventilador el que distribuye el calor que hace, que permite la cocción de los alimentos. Voy a poner en freidora de aire, que yo pondría por ejemplo unas papas a 210 grados en freidora de aire y 10 minutos. Y vamos a escuchar ahora sí el ventilador del horno. Este ventilador, como les decía, se va a encender siempre que usemos la función de freidora de aire y horno de convección. Es un horno que tiene un tamaño reducido, no es muy pequeñito, pero aunque parece que es tan chiquitito, tiene una capacidad suficiente para hacer varias cosas. Por ejemplo, que cabe, no es fácil encontrar las charolas que le quepan porque no he encontrado a la fecha una charola cuadrada, por ejemplo, una hoja cuadrada para hornear, no la he encontrado. Pero esta, que es redonda, mide 30 centímetros y cabe perfecto. En esta charola yo hago pizza y también la uso pues para hornear algunas galletitas, para poner pan, otras cosas. Y un pastel, por ejemplo, sí podemos meter un pastel, no tengo aquí a la mano el molde, pero este molde es de esta misma medida que tengo, que mide 28 centímetros y cabe perfecto. O para una tarta como esta, que mide de 28 centímetros, como les decía, cabe ideal. Otra es que conseguí este moldecito que es de silicón, que es para brownies o panecitos, mide 29 centímetros y también cabe perfecto. Un molde para panqué, siempre que mida 30 centímetros va a caber. No les recomiendo, aunque el horno tiene como les decía 32, pues no les recomiendo que lleguemos a esa medida porque entonces va a topar en el horno. Ahora voy a responder algunas de las preguntas que me han hecho. Cuando los usuarios de este canal saben que tengo este horno, pues ahí me han dejado sus dudas y de entre todas esas elegí algunas para responderlas aquí. Bueno, el precio del horno, me han preguntado mucho sobre eso. Yo lo acabo de ver hoy, que estamos en enero de 2021, hice una búsqueda rápida en internet y está entre 4,000 y 5,000 pesos. Como les expliqué al principio de este video, yo lo compré en 2,700 pesos hace un año, pero creo que fue un error de la tienda y bueno, pues ni modo. Y ¿cabe un pollo en el horno? Sí cabe un pollo. Nunca lo he metido, pero cabe. Y un pavo no creo. Pero sí tiene la capacidad para que ustedes metan un pollo completo. ¿Se puede hornear un pastel? Sí se puede hornear un pastel. Pueden hornear pastel, galletas, tartas, panqués, pan de levadura. Aquí hice la rosca de Reyes.
y quedó muy bien. Aquí mientras les estoy platicando les voy a ir poniendo algunas imágenes de lo que he preparado en este horno para que ustedes vean que todo lo que se les ocurra en cuanto a estas funciones, freír, hornear, asar, lo pueden hacer sin problema. El uso de las charolas, ya como se los expliqué al principio, que sí me han preguntado que dónde van, bueno, pues ya nos regresamos rapidito. Esta que es de rejilla, que es para poner en la parte baja cuando vamos a hornear, y la otra charola, esta que es para ponerla bajo la canastilla de la freidora de aire. Como no he encontrado una charola de este tamaño para hornear, por ejemplo, galletas o empanadas, pues yo uso esta sin la rejilla, sin la canasta de la freidora de aire, y cuando horneo ese tipo de cosas la pongo aquí abajo. La voy a dejar aquí. Luego, ¿se puede deshidratar? No, el horno no tiene la función de deshidratar, así que no podemos hacerlo. ¿Tiene luz en el interior? No tiene luz en el interior. Entonces, pues yo cuando quiero ver, le echo una lucecita desde afuera y se ve cómo se va cocinando todo en el horno. ¿Consume mucha energía? Bueno, pues al igual que les platiqué en el video todo acerca de la arrocera Aroma, que aquí les dejo el link, pues no ha sido significativo, y vaya que lo uso bastante, a veces 2-3 veces al día, y no hemos visto reflejado en nuestro recibo como para que yo les pueda decir, sí, subió tanto a partir del primer mes. No ha sido así. El consumo de casa ha sido prácticamente el mismo, y si ha habido una diferencia, ha sido muy poca. A diferencia de que sí hemos bajado el consumo y el gasto del gas, que yo no sé en otros países, pero en México pues es más caro que la energía eléctrica. Ahora sí me despido de ustedes, pero antes quiero invitarlos a que le den like a este video, a que se suscriban a mi canal y hagan clic en la campanita para que reciban las notificaciones. Si ustedes tienen alguna otra duda o quisieran agregar algo de información para otros usuarios que tienen dudas sobre el horno Oster con freidora de aire, lo pueden dejar en los comentarios de este video. Y pues nos vemos en el siguiente video con una receta aquí en el patio de mi casa.